Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1 de diciembre de 1949, 2 de diciembre de 1993. Fue un narcotraficante colombiano y líder de una de las organizaciones criminales más poderosas jamás vistas. También fue conocido como el rey de la cocaína. A lo largo de su carrera, Escobar ganó miles de millones de dólares, ordenó el asesinato de cientos de personas y gobernó un imperio personal de mansiones, aviones, un zoológico privado y su propio ejército de soldados y criminales empedernidos. Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en una familia de clase media-baja y creció en Medellín, Colombia. Cuando era joven, era motivado y ambicioso, y les decía a sus amigos y familiares que algún día quería ser presidente de Colombia. Comenzó como un criminal callejero. Según la leyenda, Escobar robaba lápidas, les quitaba arena y los revendía a panameños corruptos. Más tarde, pasó a robar coches. Fue en la década de 1970 cuando encontró su camino hacia la riqueza y el poder, las drogas. Compraría pasta de coca en Bolivia y Perú, la refinaría y la transportaría para su venta en Estados Unidos. En 1975, un narcotraficante local de Medellín llamado Fabio Restrepo fue asesinado, al parecer por orden del propio Escobar. Al ocupar el vacío de poder, Escobar se hizo cargo de la organización de Restrepo y amplió sus operaciones. En poco tiempo, Escobar controlaba todo el crimen organizado en Medellín y era responsable de hasta el 80% de la cocaína transportada a Estados Unidos. En 1982, fue elegido miembro del Congreso de Colombia. Con poder económico, criminal y político, el ascenso de Escobar fue completo. En 1976, Escobar se casó con María Victoria Henao Bellejo, de 15 años, y luego tendrían 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Escobar era famoso por sus aventuras extramatrimoniales y tendía a preferir a las niñas menores de edad. Una de sus novias, Virginia Vallejo, se convirtió en una famosa personalidad de la televisión colombiana. A pesar de sus aventuras, permaneció casado con María Victoria hasta su muerte. Como líder del cartel de Medellín, Escobar rápidamente se volvió legendario por su crueldad, y un número cada vez mayor de políticos, jueces y policías se opusieron públicamente a él. Escobar tenía una manera de tratar con sus enemigos, la llamaba plata o plomo. Si un político, juez o policía se interpusiera en su camino, casi siempre intentaría primero sobornarlo. Si eso no funcionaba, ordenaba matar a la persona, incluyendo ocasionalmente a la familia de la víctima en el golpe. Se desconoce el número exacto de hombres y mujeres asesinados por Escobar, pero ciertamente asciende a cientos y posiblemente a miles. El estatus social no le importaba a Escobar, si él quisiera quitarte del camino, te sacaría del camino. Ordenó el asesinato de candidatos presidenciales e incluso se rumoreaba que estaba detrás del ataque a la Corte Suprema en 1985, llevado a cabo por el movimiento insurreccional 19 de abril, en el que fueron asesinados varios magistrados de la Corte Suprema. El 27 de noviembre de 1989, el cártel de Escobar colocó una bomba en el vuelo 203 de Avianca, matando a 110 personas. El objetivo, un candidato presidencial, en realidad no estaba a bordo. Además de estos asesinatos de alto perfil, Escobar y su organización fueron responsables de la muerte de innumerables magistrados, periodistas, policías e incluso criminales dentro de su propia organización. A mediados de la década de 1980, Escobar era uno de los hombres más poderosos del mundo y la revista Forbes lo catalogaba como el 7º más rico. Su imperio incluía un ejército de soldados y criminales, un zoológico privado, mansiones y apartamentos por toda Colombia, pistas de aterrizaje privadas y aviones para el transporte de drogas, y una riqueza personal que, según se informa, rondaba los 24.000 millones de dólares. Escobar podía ordenar el asesinato de cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Era un criminal brillante y sabía que estaría más seguro si la gente común de Medellín lo amaba.
Por eso, gastó millones en parques, escuelas, estadios, iglesias e incluso viviendas para los habitantes más pobres de Medellín. Su estrategia funcionó. Escobar era querido por la gente común, que lo veía como un chico local al que le había ido bien y estaba retribuyendo a su comunidad. El primer encontronazo serio de Escobar con la ley se produjo en 1976, cuando él y algunos de sus asociados fueron sorprendidos regresando de un viaje de drogas a Ecuador. Escobar ordenó el asesinato de los agentes que lo arrestaron y el caso pronto fue abandonado. Más tarde, en el apogeo de su poder, la riqueza y la crueldad de Escobar hicieron casi imposible que las autoridades colombianas lo llevaran ante la justicia. Cada vez que se intentaba limitar su poder, los responsables eran sobornados, asesinados o neutralizados de otro modo. Sin embargo, la presión iba en aumento por parte del gobierno de Estados Unidos, que quería que Escobar fuera extraditado para enfrentar cargos por drogas. Tuvo que utilizar todo su poder para impedir la extradición. En 1991, debido a la creciente presión de Estados Unidos, el gobierno colombiano y los abogados de Escobar llegaron a un acuerdo interesante. Escobar se entregaría y cumpliría una pena de 5 años de cárcel. A cambio, construiría su propia prisión y no sería extraditado a Estados Unidos ni a ningún otro lugar. La prisión, la catedral, era una elegante fortaleza que contaba con un jacuzzi, una cascada, un bar completo y una cancha de fútbol. Además, Escobar había negociado el derecho a seleccionar sus propios guardias. Dirigía su imperio desde el interior de la catedral, dando órdenes por teléfono. No había más prisioneros en la catedral. Hoy en día, la catedral está en ruinas, después de haber sido despedazada por cazadores de tesoros que buscaban el botín escondido de Escobar. Todos sabían que Escobar todavía dirigía su operación desde la catedral, pero en julio de 1992 se supo que el capo de la droga había ordenado que algunos subordinados desleales fueran llevados a su prisión, donde fueron torturados y asesinados. Esto fue demasiado incluso para el gobierno colombiano, y se hicieron planes para trasladar a Escobar a una prisión estándar. Temiendo ser extraditado, Escobar escapó y se ocultó. El gobierno estadounidense y la policía local ordenaron una persecución masiva. A finales de 1992, había 2 organizaciones buscándolo: el Bloque de Búsqueda, un grupo especial colombiano entrenado por Estados Unidos, y los Pepes, una oscura organización de los enemigos de Escobar formada por familiares de sus víctimas y financiada por el gobierno de Escobar. Principal rival comercial, el Cartel de Cali. El 2 de diciembre de 1993, las fuerzas de seguridad colombianas, utilizando tecnología estadounidense, localizaron a Escobar escondido en una casa en un barrio de clase media de Medellín. El bloque de búsqueda entró, trianguló su posición e intentó detenerlo. Escobar se defendió, sin embargo, y hubo un tiroteo. Escobar finalmente fue asesinado a tiros cuando intentaba escapar por la azotea. Aunque también recibió un disparo en el torso y la pierna, la herida mortal le atravesó la oreja, lo que llevó a muchos a creer que Escobar se suicidó. Otros creen que uno de los policías colombianos disparó la bala. Con la desaparición de Escobar, el cartel de Medellín rápidamente perdió poder frente a su rival, el cartel de Cali, que siguió siendo dominante hasta que el gobierno colombiano lo cerró a mediados de la década de 1990. Escobar todavía es recordado por los pobres de Medellín como un benefactor. Ha sido objeto de numerosos libros, películas y series de televisión, incluidos Narcos y Escobar, El Paraíso Perdido. Mucha gente sigue fascinada por el maestro criminal, que una vez gobernó uno de los imperios de la droga más grandes de la historia. Hasta luego.